Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a ver la unidad 2 de la materia de Derecho Privado, que abarca principalmente hechos y actos jurídicos. Esta unidad también es muy importante, ya que de ella se van a desprender otras unidades como obligaciones, contratos, temas de familia, temas de sucesiones. Como ya les dije en la primera clase, todas los temas en derecho privado son importantes porque están relacionados unos con otros. Y es importante que ustedes entiendan desde el principio los temas iniciales para después poder entender las unidades siguientes. Bueno, hoy vamos a ver, como les dije, hechos y actos jurídicos. Vamos a compartir pantalla para que ustedes puedan ver. Bueno, acá tienen mi nombre, apellido, mi mail, siempre ténganlo a mano porque como yo ya les dije, cualquier consulta, cualquier duda me escriben. Siempre estoy a disposición y bueno, en lo que sea, ya sea un tema que no entiendan, algo que quieran saber, algo que les interese, inquietudes, algún tema específico que quieran que trabajemos. A mí me encanta que los alumnos traigan propuestas al aula, eso suma muchísimo para la nota conceptual. Si bien hay notas de trabajo prácticos, notas de parciales, yo tomo muy en cuenta la nota conceptual, que se forma no solo por la asistencia a clase, por cómo participan, si traen o no leídas las clases. Bueno, también a veces es importante que traigan el material impreso y van subrayando o van leyendo desde el celular, donde ustedes quieran, pero lo importante es que sigan la clase, que estén atentos, que puedan participar, que podamos hacer las clases presenciales o virtuales de una manera dinámica. La clase no tiene que ser aburrida. Si bien estas primeras clases, por una cuestión personal, tuve que hacerlas asincrónica, las demás van a ser presenciales o sincrónicas con participación de ustedes y mía. Vamos a hacer un grupo donde vamos a charlar entre todos y la idea es que ustedes cada clase entiendan lo que hablamos, lo que vamos viendo semana a semana, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo podemos empezar a ver esta materia bueno, como ya les dije, es troncal para ustedes y que es muy importante que sepan que todo lo que vayamos viendo está en el Código Civil y Comercial de la Nación. Yo les vuelvo a reiterar, nunca en un examen les voy a pedir un número de artículo, sí se los voy a mencionar, sí lo van a ver escrito, pero no les voy a exigir que ustedes lo sepan de memoria. ¿Se entiende? Porque la idea es que entiendan los conceptos, que puedan aplicar los conceptos que yo les explico, pero no que lo sepan de memoria, porque a mí no me sirve de nada que me digan como un lorito concepto, el hecho jurídico es el acontecimiento que conforme al ordenamiento jurídico produce el nacimiento, modificación o extinción de la relación o situaciones jurídicas si no entienden qué significa eso. Bueno, volviendo a ese artículo, al 257, vamos a explicar qué es un hecho jurídico. Es un hecho, podemos definirlo como un acontecimiento que conforme a la ley da o produce el nacimiento, da a nacer o modifica
o produce la extinción de determinadas relaciones o situaciones jurídicas. Eso es la definición de hecho jurídico. Y los hechos jurídicos se pueden clasificar. Voy a ir con el mouse, así ustedes me van siguiendo. Hechos jurídicos naturales o no humanos son aquellos que la causa es extraña al hombre. Por ejemplo, la muerte por causas naturales, los terremotos, las inundaciones, el granizo, que van a traer consecuencias jurídicas o no, pero son hechos en el que el hombre no tiene intervención, son producidos por causa ajena al hombre. Por ejemplo, en un terremoto va a haber consecuencias jurídicas porque va a haber fallecidos, va a haber destrucciones, pero ahí el hombre no puede hacer nada para evitar el terremoto, ¿sí? Después están los hechos jurídicos humanos, que son aquellos que provienen del hombre. Y a estos específicamente, a los hechos jurídicos humanos, se los llama actos jurídicos. ¿Eh? Estos, a su vez, estos actos jurídicos pueden ser eh, vamos de vuelta, voluntarios o involuntarios. Acá vamos a dar un concepto más amplio de lo que es un acto jurídico. Es un acto voluntario, lícito, que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Ven que es parecida a la definición de hecho jurídico, pero acá tiene dos características imprescindibles. Para que haya acto jurídico debe haber voluntad y el acto debe ser lícito, o sea, debe tener un fin lícito para la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Ahora después vamos a ver qué significa lícito y qué es voluntario. Voluntario significa que la persona que interviene en ese acto jurídico actuó con plena voluntad. Los actos jurídicos, acá presten atención porque esta es una pregunta típica que hago en los parciales, es una clasificación de actos jurídicos y ejemplos. Por ejemplo, yo les puedo pedir que me den clasificación de actos jurídicos y ejemplos. Los actos jurídicos se pueden clasificar, por un lado, en positivos o negativos, según sea la necesidad de realización u omisión de un acto. Por ejemplo, positivo, realizar algo. El matrimonio, cuando me caso, hay un acto jurídico que es contraer matrimonio y es algo positivo. Más allá de que después no resulte tan positiva la situación, es un acto positivo. Negativo, la omisión de cumplimiento de algo. Por ejemplo, no entrar horario en el trabajo, no cumplir un contrato, no realizar algo que me comprometí a hacer, como por ejemplo, tengo un juicio por alimentos y tengo la obligación de pasar la cuota alimentaria y no lo hago. Bueno, eso sería un acto jurídico negativo. También otra clasificación, unilaterales o bilaterales. Son unilaterales cuando basta para formarlos la voluntad de una sola persona y el típico caso o ejemplo de acto jurídico unilateral es el testamento. Después son bilaterales cuando requiere el consentimiento unánime de dos o más personas. Pueden ser dos como pueden ser 30, 40, 3, 5, depende de la cantidad de personas que actúan en ese acto. ¿Qué ejemplo se me ocurre? Un contrato, la celebración de un contrato. Un contrato, hay una parte, por ejemplo, un contrato de locación, una parte es el locador y otra parte es el locatario. ¿Mm? O pueden ser varios locadores y varios locatarios. Bueno, ahí es bilateral. Después tenemos los actos jurídicos cuya eficacia no depende del fallecimiento de aquellos cuya voluntad emana,
se llama actos entre vivos. Volvemos al ejemplo del contrato, de la celebración del matrimonio. Después, cuando el acto jurídico de disposición de última voluntad es aquello que para producir su efecto se necesita el fallecimiento de aquella persona de cuya voluntad emana. ¿Qué significa esto? Para que empiece a cumplirse el acto jurídico, tiene que fallecer la persona que dio voluntad, que puso su voluntad para la celebración de ese acto. Y el ejemplo típico es el testamento. Entonces, el testamento podríamos decir que es un acto jurídico unilateral y de disposición de última voluntad, porque sus efectos empiezan a cumplir o a tener eficacia una vez que la persona del cual emana ese acto fallece. Bueno, ahora vamos a ver otra clasificación. Los actos voluntarios. ¿Qué significa voluntario? Que para que se configure debe ser ejecutado por la persona con discernimiento, intención y libertad. Es decir, con todos aquellos elementos internos que tiene la voluntad. Eh, ¿Qué significa discernimiento? Que la persona está entendiendo que está celebrando ese acto. Intención, ¿qué significa esto? Que la persona quiere celebrar ese acto, que tiene la intención o la disposición o eh, la voluntad de celebrarlo. Y libertad, que no está obligado a celebrarlo, que lo hace libremente, que no lo ejecuta bajo presión. Entonces, es voluntario el acto cuando se actúa con intención, discernimiento y libertad. Se tienen que dar y cumplir esas tres condiciones. Para eso vamos a tener que analizar si la persona no fue obligada, si la persona es capaz para celebrar el acto, si la persona al momento de la celebración tuvo un momento de lucidez. Bueno, eso, llegado a un conflicto jurídico, se va a tener que analizar esas tres cuestiones para saber si el acto fue o no voluntario. Después, a su vez, estos actos voluntarios pueden clasificarse en lícitos, que son aquellos actos voluntarios que se efectúan conforme a la ley, y estos actos lícitos también pueden ser simples actos lícitos, que son aquellos en que las partes no tienen la finalidad inmediata de producir efectos jurídicos, pero lo producen, como por ejemplo la caza o la pesca deportiva. Un simple acto lícito es la acción voluntaria y no prohibida por la ley. En este caso, hay que ver si la caza o la pesca deportiva está permitida, si se hace en un lugar que está prohibido, ya ahí dejaría de ser un simple acto lícito, si no sería un acto ilícito. Y la otra clasificación de actos voluntarios lícitos son los actos jurídicos propiamente dichos, que tienen como finalidad inmediata producir efectos jurídicos. Y, por ejemplo, contraer matrimonio o celebrar un contrato, que las partes tienen como finalidad producir un efecto jurídico. En el caso de matrimonio, cambiar el estado de las personas, de soltero a casado. Y en el caso del contrato, puede ser un contrato de locación, de adquirir un inmueble, o sea, una de las partes entrega el inmueble en locación y la otra paga un alquiler por el inmueble que recibe. Bueno, eso sería un acto jurídico propiamente dicho. Después tenemos dentro de los actos voluntarios los ilícitos, que son aquellos que la ley no autoriza
¿Y qué significa? Que causan daño a otra persona en razón de la culpa o dolo imputable a su autor. Esto, traducido, significa que la persona que ejecutó el acto actuó con dolo. Dolo es cuando tiene intención de producir un daño, o culpa. Culpa es cuando causa un daño, pero sin intención de causarlo, como puede ser un accidente de tránsito, ¿no? En el accidente de tránsito muchas veces la persona choca, pero no tuvo la voluntad de chocar. Entonces ahí hay culpa. En cambio, el dolo es cuando, por ejemplo, utilizo un arma y causo un daño a un tercero. Ahí sí, porque estoy utilizando un elemento riesgoso y bueno, puedo ocasionar daño. Bueno, después tenemos los actos involuntarios, otra clasificación. Acá puede ser, ¿se acuerdan que teníamos tres elementos, que era el discernimiento, la intención y la libertad? Bueno, es involuntario por falta de discernimiento el acto de quien al momento de realizarlo está privado de la razón. ¿Esto qué significa? Estos son las personas incapaces que al momento de celebrar el acto, incapaces en el sentido de que no tienen, no están con uso de sus facultades mentales eh, normales, no tienen sus facultades mentales alteradas. Después, el acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 10 años, o sea, un acto producido por una persona menor de 10 años es totalmente ilícito. De 10 a 18 hay distintas escalas para determinar si el acto fue lícito o ilícito. Después, el acto lícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 13 años sin perjuicio de lo establecido en disposiciones especiales, porque hay actos que a los 13 años ya la persona puede responder. Bueno, acá se mezcla un poco la parte penal con la parte jurídica y nosotros solamente estamos analizando la parte jurídica, las consecuencias jurídicas de los actos. No nos metemos en el área penal. Después, vamos a ver los sujetos que tiene un acto jurídico. Sujetos o partes que intervienen en un acto jurídico son los interesados de este acto, es decir, quienes ejercen la prerrogativa jurídica propia y a quienes se le imputan las situaciones y las relaciones jurídicas que el acto tiene por finalidad establecer. ¿Esto qué significa? Son las partes o sujetos a los que el acto va a determinar consecuencias jurídicas. O sea, en el matrimonio, las partes son los contrayentes. En el contrato, las partes son en el locador, por ejemplo, en el ejemplo que estábamos viendo, el contrato de locación, el locador y el locatario. ¿Sí? Bueno, espero que hasta ahí vayan entendiendo. Después tenemos otra parte que puede ser el otorgante, que son los que disponen, estipulan o prometen por medio de ese acto. Pueden ser o no partes, ya que éstas pueden hacerse representar por otro. ¿Qué significa esto? Que los otorgantes son los que cumplen el acto o efectúan o materializan el acto, pero a veces no son partes, sino que son, por ejemplo, a ver, no se me viene ahora un ejemplo a la mente, pero si yo le doy un poder a mi abogado para que me represente en un juicio, ahí el abogado es el otorgante, sí, es el otorgante, porque
yo voy a ser parte de ese acto jurídico, pero no soy la parte interesada. La parte sigue siendo el que inicia el juicio, pero lo hace a través de su abogado. Le otorga un poder especial a su abogado, especial o general, a su abogado para que lo represente en el juicio. Después están los representantes que concurren al acto como otorgantes, pero sustituyen a las partes en cuyo interés actúan y en quienes invocan y comprometen el negocio. Acá iría también el ejemplo del abogado, porque acá el abogado sería un representante legal de la parte, ¿sí? Los representantes pueden ser legales o voluntarios. Los legales son aquellos que designan la ley, por ejemplo, los niños, adolescentes y a las personas incapaces, la ley le establece un representante legal. En principio son los padres y en ausencia o incapacidad de estos, un representante que designan eh, la ley, que la justicia va a determinar quién va a representar esos niños o adolescentes que no tienen todavía la edad para actuar en nombre propio. Entonces, sí o sí, la ley está obligada a nombrarles un representante legal para poder cumplir determinados actos. Entonces, si los padres no están, se les puede nombrar un tutor. En el caso de las personas incapaces, se le nombra un curador. Y después están por otro lado los representantes voluntarios que son designados por el propio representado o aquellos que obran en nombre de otro. Acá volvemos a decir la figura del abogado. Ahí sería un representante voluntario que la persona nombra o designa para que lo represente en determinado juicio. Bueno, eso podemos decir hasta ahí determinadas partes. Después están los terceros. ¿Qué son los terceros? Son todos aquellos que no son parte del acto jurídico y son, podemos decir, extraños a ese acto, que están por afuera del acto, ¿eh? Y se definen por exclusión. Puede decirse que son terceros quienes no son parte ni sucesores universales de las partes del acto. Y estos terceros pueden clasificarse en acreedores, que a su vez acreedores son aquellos que tienen un crédito a su favor. Estos pueden clasificarse en quirografarios y privilegiados. Los quirografarios pueden ser, son comunes o simples, esto lo van a ver cuando vean la parte de concursos y quiebras. Y el crédito de ellos se cobra sin preferencia y se distribuye a prorrata, es decir, que van a cobrar cuando el juez designe la liquidación del patrimonio del deudor y se divida y se establezca qué porcentaje de la deuda van a cobrar. Los privilegiados eh, pueden ser que tienen derecho a ser pagados con antelación o con privilegio, como la palabra misma lo dice, a otros acreedores. El caso más conocido es el de los trabajadores. Si una empresa se presenta en concurso o presenta quiebra, los trabajadores, los empleados de esa empresa, tienen privilegios, son los primeros que cobran, son los primeros acreedores, o sea, seguramente le van a deber sueldos y van a ser los primeros en cobrar. Después también tenemos los sucesores a título singular. En principio, estas personas o sujetos no se ven alcanzados por los efectos de los actos jurídicos
o por las partes, pero sin embargo, este principio admite algunas excepciones. Pueden verse beneficiados o perjudicados por actos cumplidos por el autor en la hipótesis de que constituyan un antecedente del derecho transmitido. ¿Cómo lo explicamos esto? Por ejemplo, yo vendo una propiedad y lo hago bueno, la propiedad está en sucesión, los herederos la venden, los herederos serían la parte en este caso, y la transmiten a un tercero bajo la modalidad de tracto abreviado. El que recibe esa propiedad o el que compra esa propiedad también es parte, pero podemos decir que esta gente que compró pudo haber comprado eh, a través de un fideicomiso, de un banco, de un préstamo bancario, y bueno, ahí ese representante que va a actuar en nombre del banco, del fideicomiso, podemos decir que lo hacen a título singular. Después hay intervinientes que no son parte, que intervienen en el acto, pero no son parte. Son aquellos que pueden concurrir al acto, pero no tienen interés alguno en la celebración del negocio. ¿Qué pueden ser? Pueden ser testigos, puede ser un funcionario público que deba intervenir en un acto, por ejemplo, en el caso del matrimonio, el juez de paz o el juez que interviene no tiene, no es parte, no, interviene, pero no es parte del acto. Las partes del acto serían los dos contrayentes, pero el juez de paz tiene necesariamente que intervenir en el acto, pero no es parte del acto. ¿Se comprende? Después, vamos a ver qué es el objeto. El objeto del acto jurídico es muy importante porque es lo que hace que el acto pueda ser válido o sea prohibido por la ley. Y el artículo 279 dice que el objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible, o sea, yo no puedo celebrar un contrato prometiendo, no sé, estrellas fugaces, que voy a vender estrellas fugaces. Eso es imposible, pues yo no puedo vender estrellas fugaces. O prohibido por la ley, algo que esté prohibido, por ejemplo. No puedo celebrar un contrato de venta de marihuana, por ejemplo. Contrario a la moral, ahí también entraría esto que acabo de decir. O a las buenas costumbres. Las buenas costumbres son las cosas cotidianas que hacen a a la vida diaria de las personas de un determinado lugar, al orden público, todo esto, contrario a la moral, las buenas costumbres, el orden público, son cuestiones similares que si se ven afectadas es un acto prohibido, o sea, si es contrario a alguna de esas cosas, el acto sería prohibido. También cuando el acto afecte la dignidad humana. Por ejemplo, o también un motivo especial que se haya prohibido que así sea, que así lo sea. Por ejemplo, la ley prohíbe hipotecar una cosa mueble. Sobre una cosa mueble no se puede hacer una hipoteca, sino que es otra figura jurídica la que cabe en el caso de una cosa mueble, que sería una prenda. En el caso de un inmueble, sí puedo hipotecar, pero no puedo celebrar una hipoteca de una mesa, por ejemplo. Yo no puedo hipotecar una mesa. ¿Mm?
Ahí celebraría un contrato de prenda. Bueno, después las formas, ¿cómo se celebra este acto jurídico? Si la ley no designa una forma específica, las partes pueden utilizar las formas que estimen más convenientes, ¿sí? Después hay otras formas que son impuestas. El acto no queda concluido si la ley establece una forma determinada y yo no lo realizo en esa forma. Por ejemplo, que hay actos que deben celebrarse por escritura pública. Una compra-venta de un inmueble no queda perfeccionado si no hay una escritura pública de por medio. Eso es lo que le da formalidad y queda finalizado o queda concretado el acto una vez que tenga cumplida esa formalidad. Después la expresión escrita puede ser por instrumento público o por instrumento firmado o no firmado entre los particulares. Hay casos en que la ley exige que sea por instrumento público. Volvemos al caso de la escritura pública, que debe hacerse bajo escritura pública. El mismo ejemplo, la compraventa de un inmueble. Casos que deben ser firmados por las partes. Un contrato. En un contrato, mientras tenga la firma de las partes, es totalmente válido. Bueno, los instrumentos particulares pueden ser firmados o no. Estos instrumentos se llaman instrumentos privados. Los instrumentos que se firman entre particulares. Si no están firmados, se lo denominan instrumentos particulares no firmados y esta categoría comprende todo escrito no firmado, entre otros los impresos, los registros visuales o auditivos de cosas o hechos y cualquiera sea el medio empleado, los registros de palabra y de información. Bueno, esto ahora con la tecnología empezó a tener mucha relevancia o mucha importancia porque hay muchos actos jurídicos que se van a poder demostrar o se van a poder acreditar mediante WhatsApp, mediante mail, mediante nuevos métodos de tecnología que en otro momento no existían. Eh, Antes los contratos en un primer momento ni siquiera eran escritos, eran de palabra, casi era muy raro que se firmara, que se haga todo por escrito, pero cada vez más con el avance desde el mundo y de las estafas y de las cosas van cambiando y cada vez las exigencias de las formalidades son mayores y aparecen también nuevos instrumentos o nuevas formas de acreditar o de dar validez a un acto jurídico. La firma lo que hace es da autoría a la expresión de voluntad en el texto. O sea, si yo pongo una firma en un contrato, estoy diciendo que estoy de acuerdo con el contenido de todo ese contrato, pues yo no puedo firmar y después decir, ah, no, pero yo con la cláusula 2 no estaba de acuerdo. No, si lo firmé, una vez que lo firmé, es como que acepté todo el contenido de ese contrato. O si yo contraigo matrimonio y digo después, no, pero la verdad, no, yo no estaba tan convencida. Bueno, una vez que ya me casé, que ya firmé el acta matrimonial, ya está, ya estoy casada, ¿se entiende? Bueno. La firma puede ser el nombre de la persona, hay personas que firman con nombre y apellido, o un signo, un garabato que sea identificable, que la persona siempre en todos lados firme de esa manera. ¿Por qué? Porque después, si hay que discutir si la firma o es válida o no, si hay diversidad de firmas, va a ser
muy difícil probar si ese documento fue o no firmado por esa persona. Por eso siempre hay que tratar de hacer la misma firma. Hay personas que firman una vez de una forma, una vez de otra, para el banco de una forma, para las cosas de la facultad de otra. No, siempre tratemos de tener la misma firma porque eso me va a dar seguridad, ¿sí? Después. Los métodos generados por medios electrónicos son a veces requisitos esenciales y se denominan firma digital. Por ejemplo, los abogados tenemos una firma digital que la tenemos registrada y que sirve para acreditar que ese escrito o esa presentación la hice yo porque corresponde a la firma digital que tengo registrada en la justicia. Y así como los abogados, hay otras profesiones también que tienen registros de firma. Bueno, vamos a ver qué son los instrumentos públicos. Son las escrituras públicas y sus copias o testimonios. Para que sean copias, para que sirvan como instrumentos públicos, tienen que ser copias certificadas. Y los testimonios es cuando se pierde el original de la escritura, se puede pedir al registro correspondiente un segundo testimonio y bueno, eso también tiene veracidad y calidad de instrumento público. Obviamente que tiene que cumplir con sellados, tiene que pasar de vuelta por el escribano. Si no está más el escribano que expidió esa escritura, bueno, se va al colegio de escribanos y se hace una supleción de firma. Es un trámite bastante engorroso perder una escritura, así que recomendación, nunca pierdan una escritura. Bueno, los instrumentos que extienden los escribanos o funcionarios públicos con los requisitos que establecen las leyes, también son considerados instrumentos públicos. Los títulos emitidos por el Estado Nacional, Provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme las leyes que lo autorizan a su emisión. Por ejemplo, los DNI. Un DNI es un instrumento público, un pasaporte es un instrumento público. Bueno, ¿qué requisitos tienen estos instrumentos públicos para que sean válidos como tal? La actuación de un oficial público que tiene que tener competencia territorial, las firmas del oficial que interviene, de las partes o en su caso de sus representantes. Y si alguno de ellos no firma por sí o a ruego, el instrumento carece de validez para todos. ¿Qué significa esto? Que si una de las partes está incapacitada para firmar y no firma ese documento y no va con su representante legal para que firme, ese documento carece de validez para las demás partes. Supónganse un matrimonio donde una de las partes es menor de edad y tiene que firmar el acta matrimonial los padres del menor. Los padres del menor o uno de los padres no firma, no acredita la ausencia, ese documento va a carecer de validez para las demás partes. O sea, ese matrimonio va a ser nulo. Después se va a poder subsanar, pero en el momento va a haber que hacer todo un trámite especial para darle validez. ¿Sí? ¿Qué eficacia probatoria tienen estos instrumentos públicos? Hacen plena fe del acto. ¿Qué significa esto? Que en cuanto se ha realizado el acto, le da fecha y lugar a los hechos que el oficial público anuncia como cumplidos por él o ante él hasta que sea declarado falso en juicio civil o criminal. ¿Qué significa esto? Que va a ser válido mientras no lo declaren inválido. ¿Y qué hace ese documento? Da fecha cierta. Por ejemplo, un contrato que se haga por escritura pública, siempre la escritura pública se pone en la ciudad de San Isidro a los tantos días del mes de marzo del 2025, doy fe. Ese doy fe está dando fe que ese documento
se formalizó en ese lugar y en esa fecha. Si después se discute ese documento, va a ser muy difícil contradecirlo porque hay un instrumento público que da fe de que se hizo en ese lugar y en esa fecha. En cuanto al contenido de las declaraciones sobre convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos y enunciado de hechos directamente relacionados con el objeto principal del acto instrumentado hasta que se produzca prueba en contrario. O sea, todo lo contenido en ese instrumento público va a ser válido mientras se demuestre lo contrario. O sea, para poder decir que ese documento contiene información o enunciado que no son verdaderos, como por ejemplo, quiero discutir la firma, perdón, el monto en un contrato, digo, no, yo no firmé un contrato por ese monto, me lo cambiaron, ¿eh? Bueno, voy a tener que tener prueba, ya sea testigo, ya sea intercambio de mail, ya sea WhatsApp, ya sea otro documento que lo avale, para demostrar que ese contenido fue adulterado. Pero es muy difícil que un instrumento público eh, sea adulterado porque se supone que las personas que firma o el que da fe, el oficial público o el escribano que da fe a ese documento, falsifique o modifique algún dato. Entonces, bueno, hay que tener prueba verosímil para poder rebatir o decir que ese documento carece de eficacia probatoria, ¿no? Eh, bueno, después, la causa. La causa es el fin inmediato por el cual el acto jurídico ha sido celebrado y ha sido manifestado la voluntad de los firmantes o de los autores de este acto jurídico. También la causa exterioriza los motivos cuando son lícitos y hayan sido incorporados en el acto en forma expresa o tácitamente si son esenciales para ambas partes. ¿Esto qué significa? Que integran la causa cuando, por ejemplo, vamos a volver a la celebración del matrimonio, el contrato matrimonial. El juez pregunta, ¿acepta por esposa? Cuando digo sí, ahí hay un acto de exteriorización, manifiesto, y es necesario para el cumplimiento de este acto y para que sea válido para ambas partes. ¿Se entiende? Bueno, presunción de causa, cuando no hay una causa expresa o escrita, pero se presume que la causa existe mientras no se demuestre lo contrario. Eh, Acá es que se presume que el acto existió mientras no demuestremos lo contrario. Para demostrar lo contrario voy a tener que presentar un medio de prueba que avale que el acto no existió o que no cumple algún requisito exigido por la ley o que el contenido fue adulterado. Entonces ahí el acto eh, va a tener que carecer o sea, vamos a tener que invalidar la causa y decir que no fue fundado en la causa para el cual fue celebrado ese acto, ¿sí? Si se funda en otra causa, es otro acto jurídico, ¿se entiende? Siempre la causa tiene que ser clara y precisa, entendible. Si no está escrita, que tácitamente surja del acto que se celebra.
Un acto abstracto es la inexistencia, falsedad o ilicitud de la causa. No son discutibles en el acto abstracto mientras no se haya cumplido, excepto que la ley lo autorice. ¿Qué significa esto? Que el acto abstracto no tiene causa, ¿eh? Y en este caso, la ilicitud de la causa, o que yo no puedo decir que ese acto no es válido, mientras no se haya cumplido, o sea, mientras no se haya empezado a ejecutar, excepto que la ley autorice ese tipo de acto jurídico que tenga una causa abstracta. Acá no se me viene en este momento ningún ejemplo a la mente. A ver, ¿qué podría ser? Eh, que firmo, a ver, un documento que tiene que ser hecho ante escribano público, pero no, todavía no finalizó el acto porque falta la firma del escribano y se empieza tiene principio de ejecución. Por ejemplo, las partes se ponen de acuerdo que van a empezar, yo te pago, vos me empezás a dar la cosa, o yo empiezo a utilizar la propiedad que te compré, la otra persona me va pagando, pero todavía no materializamos ante escritura pública la compra-venta de esa propiedad. Es muy arriesgado porque, bueno, lo ideal es de un principio, o por lo menos tener un boleto firmado o un documento firmado donde dice que uno compra y el otro vende, porque si no queda en el aire y corro el riesgo de, bueno, perder la cosa o perder lo que pagué. Pero bueno, en este caso tendríamos que ver algún ejemplo que la ley autorice a la existencia de un acto abstracto. Déjenme pensar que busco un ejemplo y se los comento la próxima. Bueno, ahora vamos a ver los vicios de los actos jurídicos. Está la lesión, la simulación, la acción de terceros y vamos a ir a explicar qué significa cada cosa. La lesión puede demandarse la nulidad o la modificación de actos jurídicos cuando una de las partes, explotando la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ello una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. ¿Qué significa esto? Que una de las partes es más débil, por ejemplo, una persona que viene del campo o que no es instruida, que es analfabeta, y la otra se aprovecha y le hace firmar un contrato por un precio vil, le vende, no sé, la persona esta le entregó un auto o una camioneta, digamos, ya que viene del campo, le entregó una camioneta y la otra persona le paga un precio vil. Se dice que ahí hubo una lesión, un vicio en el acto jurídico y ese acto jurídico puede ser anulado. ¿Por qué? Porque una de las partes se puede mostrar que por necesidad, debilidad o inexperiencia obtuvo la otra una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. La parte débil sería el hombre que vino del campo y le vendió la camioneta por 2,50 pesos a un vivo bueno, que se la compró y aprovechándose de esa situación se la compra. Lo envuelve, le dicen, no, es el precio, bajaron los precios, qué sé yo. Bueno, se podrá hacer un juicio por vicio de lesión en el acto jurídico. Todo esto después hay que demostrarlo en la justicia, ¿no? No es tan sencillo que se declara la nulidad del acto, sino hay que ir a la justicia. Se presume
excepto prueba en contrario que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones. El mismo ejemplo que di, el auto y la plata, o sea, la desproporcionalidad está en la cosa que entrego y la plata que recibe la otra persona. Después la simulación. Tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, fechas que no son verdaderas, o cuando él, propio acto, constituye o transmite derecho a personas interpuestas que no son aquellas para quienes en realidad se constituye o se transmite. La simulación es un defecto contrario a la buena fe. Consiste en un acto o negocio jurídico que por acuerdo de las partes se celebra exteriorizando una declaración no verdadera, que, no tiene por que tiene por finalizar engañar a terceros. El clásico ejemplo es la renuncia gratuita a una obligación. ¿Qué significa? Yo debo plata. La persona a la que le debo dice, bueno, firmamos un documento que vos ya me pagaste todo, pero bueno, con ese acto jurídico que celebramos, estamos engañando a otro deudor que yo tengo, al cual le digo, no, mira, yo no te puedo pagar a vos porque me quedé sin plata, no, no estoy cobrando un peso, no, bueno. Para engañar a ese tercero, celebramos este acto jurídico diciendo que la obligación ya fue cancelada y, por ejemplo, esta otra persona a la que estamos engañando me presta plata, me hace otro préstamo y yo después no voy a tener cómo devolvérselo, porque yo en realidad no tengo un peso, pero al primero que me prestó, llegué a un arreglo y convenimos entre los dos de firmar un acuerdo en el que decimos que se canceló la deuda, pero en realidad yo no la cancelé la deuda. Entonces saco otro préstamo y este tercero nunca lo va a cobrar porque yo no tengo un peso. ¿Sí? Puede ser que lo haya arreglado al primero por menos plata, haya accedido, o porque era un familiar, o porque era un familiar lejano, ¿no? No, pues si es un familiar cercano se comprueba enseguida y se puede declarar la simulación. Es difícil ir a la justicia y tener que declarar que hubo un acto viciado de simulación. Acción de terceros. Los terceros cuyos derechos o intereses legítimos son afectados por el acto simulado pueden demandar la nulidad. Pueden acreditar la simulación por cualquier medio de prueba. Son terceros que pueden resultar perjudicados por el acto simulado. Esto es lo que dijimos. Cuando engañamos a un tercero por simulación, este tercero va a la justicia y por cualquier medio de prueba puede demostrar que ese acto fue simulado y que esa simulación me perjudicó y hacer caer el acto. ¿Sí? Bueno, la nulidad e inoponibilidad. En la nulidad, el acto carece de efectos jurídicos ante la existencia de vicios en su constitución que determinan que el acto carezca de valor y eficacia legal, mientras que en la inoponibilidad, el acto jurídico es legalmente válido, pues no tiene vicios o defectos en su generación, pero por no cumplir ciertas formas de publicidad o por no transmitirse restricciones de adquisiciones de derechos viciados o comportamientos contrarios a la buena fe, como el fraude, carece de eficacia respecto a determinadas personas. Es decir, que la ineficacia se remite al efecto jurídico del acto y no a su constitución viciada. Acá hay dos diferencias. Por un lado está la nulidad, que el acto queda sin efectos jurídicos para las partes y para terceros, y la inoponibilidad es que el acto tiene validez, pero es inoponible a un tercero. ¿Eh? Porque no se cumplieron las formas, porque no se cumplieron las publicidades. Por ejemplo,
Si tengo que publicar edictos para vender algo y no lo hago, no cumplo con la publicación de edictos o debo realizar publicidad en algún diario específico o algo que la ley me ordena y no lo hago, ahí estoy. Ese acto puede ser oponible por un tercero, ya que no se cumplieron las debidas formas que la ley establece en la que debía celebrarse ese acto. Sigue en pie el acto jurídico, pero no va a ser oponible al tercero que perjudique, ¿sí? La nulidad afecta la parte estructural del acto jurídico y la inoponibilidad afecta la funcionalidad, o sea que la nulidad deja sin efecto el acto jurídico. En cambio, la ay, no me sale la palabra. Inoponibilidad afecta el funcionamiento, cómo se celebró o cómo se ejecutó ese acto jurídico. La nulidad puede ser declarada de oficio, o sea, si un juez determina o ve que hay que el acto carece de nulidad, lo puede declarar un juez de oficio o las partes interesadas lo pueden pedir. En cambio, la inoponibilidad solo puede ser pedida por las partes interesadas, aquellos que invoquen un interés legítimo, es decir, aquellos que se vean perjudicados por este acto jurídico. Entonces, son varias las diferencias que hay entre nulidad y inoponibilidad. Inoponibilidad sería. Bueno, eh, es un tema largo el que vimos hoy. Eh, los temas que se vienen son más largos todavía. Les voy a pedir que lean todo lo que es hechos y actos jurídicos, que me busquen un ejemplo de cada cosa que vimos y cuando nos veamos vamos a ver los ejemplos para ver si lo entendieron. No pongan los mismos ejemplos que puse yo, no pongan el matrimonio, no me pongan el contrato de locación, pongan otros ejemplos diferentes a los que di yo en cada una de las clasificaciones. Y con eso vamos a ver qué tal entendieron el tema. Bueno, espero haber sido clara. A mí mucho las clases asincrónicas no me gustan, pero lamentablemente por una cuestión de fuerza mayor y una cuestión personal, tengo que dejar grabada esta clase. Eh, lo vamos a resolver ya personalmente para poder explicar todo aquello que no hayan entendido correctamente. Y bueno, nos estaremos viendo seguro, ya sea en forma virtual o presencial, la próxima clase. Y traigan la leída también para poder ir avanzando con mayor facilidad y para que ustedes traigan las inquietudes a la clase. Bueno, los espero a todos y cualquier duda me mandan mail.